Familia, bienvenidos a Conexión Vida. Esta es una iglesia hecha para gente como tú y como yo, personas que todos los días salimos a trabajar, enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades, tenemos que estar lidiando todos los días con los retos que nos presenta esta vida, pero con la única diferencia de que con los problemas, con las dificultades y con los momentos difíciles que podemos estar pasando, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y Él es quien nos ayuda cuando tropezamos. Él es quien nos ayuda cuando enfrentamos los problemas. Él es quien nos ayuda en el momento que caemos, ¿sí? Nos ayuda a levantarnos de nuevo. Él es quien nos ayuda cuando inclusive metemos la pata, ¿sí? Él es un Dios bueno que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y dijo: yo me iré a preparar morada para cada uno de ustedes. Y con esa promesa nos dijo también que muy pronto volvería. Anunciamos aquí también la segunda venida de Jesús, pero al mismo tiempo llevamos el mensaje de fe, de vida y de esperanza que cambia el corazón de la gente, que cambia el corazón del ser humano, que cambia el corazón de aquel que hoy está sumergido en las drogas, en el alcohol, en las cosas de este mundo. Quiero decirte que no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que tener a Jesús en el corazón. Te reto en esta mañana, tarde o noche, en el horario que nos sintonices, a seguir este mensaje, esta transmisión, que sé que será de bendición para tu vida. Así que saludos cordiales de toda la familia de Conexión Vida. Ahorita mismo estamos en una etapa virtual, pero en un par de semanas ya estaremos con nuestras puertas abiertas para recibir a todo aquel que quiera venir. No importa cómo vistas, qué corte de cabello tengas, no importa cómo pienses, qué pasó en tu vida. Aquí lo que importa es que vengas a buscar de Jesús. ¿Llenos o vacíos? Es el tema de esta mañana. Es el tema que quiero compartir contigo, esperando que sea de bendición para ti. Ayer salíamos a hacer unas diligencias y conversamos con un amigo del transporte público, y él me decía que toda esta pandemia no ha sido más que el reflejo de un gran encierro que se le ha hecho a la humanidad, y me compartía que se están violando los derechos de la gente, que la gente ahora mismo se quiere mantener cerrada, y era una serie, una cadena de palabras que demostraban simplemente un corazón vacío, ¿sí? Porque ese es el problema de este mundo. El mundo de hoy tiene más logros, los inventos y descubrimientos más grandes de cualquier otra época de la historia. Este mundo tiene las cosas materiales más grandes que ninguna otra generación ha tenido, pero con un corazón vacío. Pero hoy quiero decirte cómo tu corazón puede llenarse, cómo tu corazón puede llenarse de la presencia de Dios, cómo tu familia puede ser llenada de la presencia de Dios, cómo esa tristeza que puedes estar pasando, hoy Jesús la puede convertir en gozo y en alegría. Y no quiere decir con esto que no pasamos problemas. Aquí somos una comunidad que todos los días tenemos que enfrentar problemas. Pero ¿sabes algo? Hay algo mayor que el problema, hay algo mayor que la enfermedad, hay algo mayor que la pandemia, y se llama Cristo Jesús. A Él te invito a conocer. Hechos capítulo 2 narra ese gran episodio cuando la iglesia está a la espera de la investidura del Espíritu Santo. Estamos en la fiesta de Pentecostés. En Hechos 2 era 50 días después de la Pascua, se celebra el Pentecostés, donde gente de muchos lugares llegaba allí precisamente para celebrar esta gran fiesta entre los judíos. Y maravillosamente ahí encontramos un grupo de personas que estuvo con Jesús en la última cena, todos menos Judas, porque ya sabemos cuál fue la decisión de Judas. Pero si nos vamos a la última cena, con Jesús están los que no creen en Él. Los mismos hermanos de Jesús no creían en Él. Aunque ya habían visto milagros, aunque ya habían visto manifestaciones, pero no creían en Jesús. Ahí estaba también sentado
aquel que ya había planeado venderle. Imagínense ustedes, ¿sí? Sentado a la mesa con Jesús en la Pascua. También estaba sentado con Jesús aquel que le dijo: Señor, yo voy a morir por ti. Pero cuando vino el momento de comprobar sus palabras, dijo: go away, como decimos en Panamá, patitas, ¿para qué te quiero? Voy saliendo huyendo. Sin embargo, esta misma generación es la que está en Hechos capítulo 2. Y es la gente que Dios quiere ungir, es la gente que Dios quiere revestir con el Espíritu Santo para enfrentar lo que venía, ¿sí? Los retos que venían para llevar el Evangelio. Esta generación que estuvo en la última cena era una generación que arrastraba un pasado. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de Judas, ellos resolvieron que hacía falta un discípulo dentro del equipo. O sea, no quisieron trabajar con 11, quizás porque para ellos el número 12 era un número simbólico, era el número de las tribus de Israel, y ellos venían arrastrando un pasado que muchas veces traemos al presente. Y es que muchas veces cuando nosotros queremos avanzar, muchas veces el pasado nos persigue. Cuando tú no te has entregado a Jesús, cuando tú no tienes una relación con Cristo, siempre el pasado va a tratar de venir a tu presente. Todos queremos avanzar, pero siempre hay un pasado que te persigue. Es como las grandes procesiones que vemos aquí en Panamá, en Alán, en Portobelo. ¿Sí? Vemos procesiones donde mucha gente van 2 pasos para adelante y 2 pasos para atrás. Es lo mismo cuando una persona no puede vivir su presente, no puede vivir ese instante de vida que está pasando, perfilándose en el futuro, sencillamente porque el pasado lo persigue. Puede ser una persona que fue violada en su niñez. La mayoría de las personas que hoy profesan el homosexualismo, pues posiblemente han sido víctimas porque una empleada o una tía pues terminó violando a esa persona cuando era niño, cuando era adolescente. Por eso hoy manifiesta un rechazo hacia la mujer y hoy se mezcla, se hunde en el homosexualismo, ¿verdad? Es lo mismo que el lesbianismo, ¿verdad? Puede ser que cuando fuiste niña, fuiste adolescente o aún joven, un tío tuyo o un vecino, un familiar abusó de ti y creciste con ese resentimiento, y eso no es más que lo que muchas veces pasa en la gente, que pasa por episodios oscuros en la vida, pero no logran reponerse porque un corazón, cuando no tiene a Cristo en su corazón, es un corazón vacío, presa del pasado, presa de la dificultad, presa del problema. Quizás cometiste un gran error en tu vida y no te has recuperado, aunque Dios te perdona. Escucha bien, en el momento que tú te arrepientes de tu pecado, no importa cuál sea, dice la palabra, Él te perdona, Dios te perdona, y ese pecado lo manda al fondo del mar y no se acuerda más de Él. Pero nosotros muchas veces, al tener ausencia de Dios en nuestras vidas, ese pasado muchas veces te aterra, no te deja dormir, no te deja estar en paz. Es un pasado que trata de comerse tu presente y tu futuro. Y por eso hoy te invito a llenar tu vaso, a llenar tu vida de la presencia de Dios. Si así tú lo permites, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que ellos resolvieron traer a Matías para hacer 12 personas. Resolvieron traer a Matías, echaron suertes, que era un método arcaico, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Por qué? Porque los discípulos venían arrastrando un pasado que tenían que ser 12. Posteriormente Dios escogió personalmente a Pablo, y este sí para mí fue el discípulo 12. El discípulo que Dios utilizó grandemente y que de todos los apóstoles es el discípulo más influyente, no solamente en la Biblia, sino hoy
a través de toda la historia de la humanidad ha sido el más influyente con sus cartas, con sus palabras, con su ministerio, con sus escritos. ¡Wow! El apóstol Pablo. Así que la iglesia viene arrastrando un pasado. Pero cuando llegan al aposento alto y el Espíritu Santo los llena, hay un cambio en la vida. Porque cuando Dios viene a tu vida, hay un cambio en tu corazón. Cuando Dios viene a tu vida, hay un cambio en tu mente, hay un cambio en ti. Por eso que hay hombres que pueden ser los más mujeriegos que quieran. Y escuchen bien las mujeres y digan amén. Cuando un hombre se entrega a Cristo, Cristo llena ese vacío que muchas veces los hombres buscan en otras mujeres, ¿sí? Y viceversa también, ¿sí? Cuando tú buscas algo fuera de lo que Dios te ha establecido, es porque tienes un corazón vacío. No creas que porque vas a un push button o porque vas a un prostíbulo y al mes tienes cuántas mujeres en tu lista, no creas que tú eres más hombre que otro porque sencillamente tienes más mujeres. No, eso significa que estás vacío de tu corazón. No creas que porque tomas mucho licor eres más hombre que otro que no toma, porque sencillamente eso demuestra que tienes un vacío en tu corazón. Y Dios quiere llenar ese vacío. Y Dios quiere llenar ese momento triste que tú estás pasando, si tan solamente hoy te entregas a Jesús. Así que estuvieron allí en el aposento alto. Pasa algo muy interesante. Va gente de todos lados. Un hermano me dijo, era como una feria, sí es cierto. Gente de todos lados va a ese lugar. Y lo maravilloso que pasa allí es que el Espíritu Santo llega. Y escucha bien, cuando llega, los medos, que eran unas personas con un lenguaje o dialecto diferente a los que venían de la región de los partos, los medos hablaban en el mismo lenguaje que los partos. Los elamitas hablaban en un idioma que los cretenses también podían entender. Entonces puedo ver en todo esto que cuando el Espíritu Santo comenzó a llenar el vaso vacío de la iglesia, lo primero que hizo fue darle un mensaje entendible a la iglesia. Por eso hoy en día la verdadera llenura del Espíritu Santo no está en la búsqueda de una experiencia extrasensorial. A veces queremos como fabricar lo que Dios ya hizo y lo que Dios solamente puede hacer. La presencia de Dios viene simplemente por la disposición de un corazón que dice: Señor, yo no puedo más, ya me cansé, ya lo experimenté todo, ahora quiero, Señor, que tú llenes mi vaso, que tú llenes mi vida. Y por eso lo primero que Dios hizo fue hacer un mensaje entendible, darle un mensaje entendible a la iglesia para que pueda transmitirlo al mundo. No sé si me está captando. Un mensaje que se entendiera, no un mensaje que fuese llevado en códigos que muchas veces nosotros traemos, no un mensaje en el cual estaba determinado por experiencias, espasmos, porque muchas veces hemos puesto calificativos, hemos etiquetado la llenura del Espíritu Santo de una manera personal y no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Quienes estuvieron llenos del Espíritu Santo daban un mensaje entendible al mundo, ¿sí? Entendible. Por esa razón, en Conexión Vida, nosotros siempre estamos procurando que este mensaje sea lo más posible entendible para que tú puedas conocer las buenas nuevas de Jesús. Esa iglesia que estaba ya en la última cena ya no es la misma de acá. Ya había sido llenada, ya había sido revestida y ahora estaba lista para dar el mensaje al mundo. Por eso Hechos capítulo 4 y versículo 32, permíteme leerlo, dice la palabra de Dios que la multitud de los que habían creído, ¿quiénes habían creído? Los que habían escuchado el mensaje entendible de la iglesia, ¿sí? Los que habían escuchado que había un Jesús que había muerto, había resucitado y que se había ido a los cielos,
y que pronto iba a venir. Y dice que después que fueron llenados, que ese vaso fue pasado de la categoría de vacío a lleno, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es de un solo corazón y una sola alma. Santo Dios. Ahí no dice que la persona que era llena del Espíritu Santo era una persona que necesitaba tener experiencias extrasensoriales, espasmos, o tener navegación espiritual. Sí, porque a veces pensamos que llenura del Espíritu Santo es experiencias que muchas veces están fuera de nuestras capacidades naturales. Puede ser que tú puedas tener una experiencia como la tuvo Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, ¿sí? Pero, como dije desde un principio, Dios hace como Él quiere, pero no porque Dios lo hizo contigo de una manera, lo tiene que hacer conmigo de esa manera. Así que la Biblia dice que las personas, una vez recibieron al Espíritu Santo, eran de un solo corazón y de una sola alma. O sea, ahí la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, número 1, era que eran entendibles. Número 2, que fluían en amor. Número 3, nadie decía decir, esto es mío. Todo lo entregaban a los pies de los apóstoles. Hoy en día estamos en la época de los ungidos. Todo el mundo dice ser ungido, pero a la hora de dar se escucha un silencio sepulcral. Wow. Y sigue diciendo, ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les era en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Mire, daban testimonio del mensaje que Jesús les había dado. Y sigue diciendo, y abundante gracia y había sobre todos ellos. Y dice que no había pues ningún necesitado. Cuando el Espíritu Santo de Dios llenó el vaso vacío de la iglesia, no había necesitados allí. Hoy en día, ¿cómo cuesta tomar una ofrenda para el hermanito que lo botaron del trabajo? Hoy en día, ¿cómo cuesta que en la iglesia no haya necesitados? Pero somos la generación que decimos que estamos empoderados, que estamos ungidos. Aleluya. Wow, y sigue diciendo, no había pues necesitado, porque todo lo que eran propietarios de terrenos o de casa, los vendían y los traían a los pies de los apóstoles. Wow. Usted ve cómo se manifestaba una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Usted puede ver cómo una iglesia fluía. Era una iglesia que daba un mensaje entendible. Era una iglesia que no decía decir esto es mío, todo esto es de Dios. Es como el hermanito que sacó un carro y dijo, este carro es de Dios. Y en la tarde llegaron los hermanos, necesitamos que nos lleve a tal lado a predicar. No, este carro no es para meterlo por esos lugares. Entonces, cuando decimos lo nuestro es de Dios, no es como pasa ahora. En aquel entonces nadie decía esto es mío. Todo estaba a disposición de la obra de Dios. Santo Dios. Y esa era la iglesia. La iglesia que comenzó a ser llena del Espíritu Santo. La iglesia que cuando daba el mensaje lo hacía con claridad. Era la iglesia que no permitía que hubiesen necesitados dentro de ella, porque era la iglesia en la cual Dios era quien la dirigía. El problema es, escucha bien, que nosotros muchas veces queremos llamar a la llenura del Espíritu Santo con otros nombres. Y no me voy a meter en camisas de 11 varas ni voy a poner el acento en esto, pero escucha bien, lo de Dios no se puede fabricar. No. Y si alguien lo fabrica, es como cuando compras una pieza genérica
que en la Toyota para tu auto te cuesta $200 y allá en la tienda del amigo chinito te cuesta $40, ¿sí? Es una pieza que aparentemente te va a funcionar, pero que no es genuina. Lo de Dios no se puede fabricar. Entonces nosotros muchas veces a través de la historia de la humanidad hemos fabricado muchas experiencias para decir que estamos llenos de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, y hemos traído métodos a la iglesia que muchas veces no son entendibles. Y la iglesia que se formó en el libro de los Hechos era una iglesia que daba un mensaje entendible, era una iglesia que fluía en amor, era una iglesia que todo lo ponía a los pies de los apóstoles. Esa era la iglesia de aquel entonces. No era la iglesia que decía, aquí viene el ungido. No, la unción, dice Juan, estaba dentro del cuerpo de Cristo, y por eso Juan dice: la unción del Espíritu Santo está en medio de todos vosotros, y por eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe nada. Wow. En el Antiguo Testamento la unción sobrepasaba en el elegido de Dios. Hoy en día hay algunos que quieren decir que son los elegidos, cuando la Biblia dice que somos nosotros pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para cumplir los planes y propósitos de Dios en esta vida. Ahora todos nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la unción del Espíritu Santo está sobre la iglesia. Hay diferentes funciones, no lo negamos, ¿sí? Está el pastor, está el evangelista, ¿sí? Están los maestros, claro que sí. Cada uno con diferente función, pero la unción reposa en el cuerpo de Cristo. Aleluya, santo Dios. Así que esa era la forma como el Espíritu Santo comenzó a llenar el corazón de la gente. Porque cuando eres lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, tú te haces más entendible. Lo que antes tus hijos no entendían, lo van a entender, ¿sí? Lo que antes la gente no te entendía y por eso no podías escalar una función más en tu trabajo, ahora lo vas a entender, porque cuando Dios viene al corazón de la persona, lo primero que hace es que te hace una persona más entendible. Aleluya. Un joven entró a la iglesia por primera vez a una reunión de jóvenes, y cuando llegó ese viernes por la noche a los conectores de vida juveniles, vamos a decirle así, encontró la iglesia llena de jóvenes. Y en ese momento comenzó la música, los jóvenes comenzaron unos a saltar, otros a cantar, otros a aplaudir, otros a levantar manos. Vino el momento de la predicación, vino el llamado, y en medio del llamado vino un momento fuerte de oración, y una joven comenzó a decir rabasaba, 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 rabasaba. Aquel joven que había sido invitado por primera vez se quedaba viendo todo muy éticamente, muy educado, ¿sí? Y cuando terminó la reunión, una joven lo mencionó y le dijo: aquí tenemos a Ricardo, queremos todos darle la bienvenida a Ricardo y que él nos dé una palabra a cada uno de nosotros de cómo se sintió. Y lo maravilloso es que cuando Ricardo toma el micrófono, dice: bueno, la verdad es que me siento muy contento porque veo que ustedes son personas sanas, adoran a Dios en un estilo diferente al que yo conozco, y bueno, me impresiona ver que ustedes no son jóvenes que hoy no están metidos en la discoteca, así que prometo regresar muy pronto. Y rabasaba para todos. ¡Wow! Todo el mundo se echó a reír, ¿sí? Porque muchas veces en la iglesia hacemos cosas que nosotros pensamos que son manifestaciones que muestran nuestra espiritualidad, y que muchas veces lo que trae a otros es confusión. Por eso dice Pablo: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero yo prefiero que en la iglesia se dé un mensaje entendible, no un mensaje que la gente no vaya a entender. En 1 Corintios 14, Pablo muestra su preocupación porque los corintios
estaban haciendo uso de la glosalia. Los corintios creían que la glosalia era el lenguaje de los ángeles. Y comenzó a venir un problema en la iglesia, que los indoctos, o los que no eran de la fe, los que no conocían el camino del evangelio, comenzaron a considerar que los corintios estaban locos, porque hicieron el énfasis en lo sobrenatural, en las experiencias extrasensoriales, en los espasmos, y no dieron lo que en verdad Pablo decía que debíamos hacer, y era dar un mensaje entendible para el mundo. Y no es que Conexión Vida no esté de acuerdo con experiencias en el Espíritu, claro que sí. Dios hace como Él quiere con mi vida, pero en la iglesia Pablo dijo que el mensaje debía darse de manera entendible. Porque el papel de la iglesia no es confundir al mundo, no es confundir al que viene de la iglesia. El mensaje de la iglesia es llevar el evangelio de Jesús a toda persona. Efesios 5, 18 y 19. Otra cosa que hace contigo el Espíritu Santo es que te da dominio propio. Sí, dominio propio. Ay, pero es que no sé qué hacer con la botella de licor, dirán algunos. No sé qué hacer con la droga. No sé qué hacer con el cigarrillo. No sé qué hacer con los casinos. Un corazón vacío tiene un corazón que no tiene dominio propio. Y el dominio propio no significa que vas a estar inmune a las tentaciones, no. El dominio propio que te da el Espíritu Santo es para que tú sepas cómo responder de manera positiva ante las tentaciones del mundo. Efesios 5, 18 y 19, la palabra de Dios dice que Pablo le decía a los hermanos de Efeso que no debían ser llenos del vino o el alcohol de aquel entonces. ¿Por qué razón? Porque en la ciudad de Efeso había una fiesta que era la fiesta a Dionisio. Dionisio era el dios del vino para los efesios. Y en esas fiestas que ellos hacían, se hacían unos grandes bacanales. El carnaval del Río es un bebé en comparación a los carnavales o a los bacanales que se hacían en Efeso. Era una fiesta desenfrenada. Era una fiesta en la cual inclusive dice la historia que las madres se comían a sus bebés. ¡Wow! Y por eso Pablo, entendiendo el espíritu domiciano en la cual la iglesia era tentada en Efeso, él le decía a la iglesia: no se llenen de esas cosas, no se llenen del vino, no se llenen del seco herrerano, no se llenen de la carta vieja, no se llenen del gin caballito, propaganda y todo gratis. No se llenen de eso, no se llenen de la cerveza, no se llenen del licor que hacen con maíz aquí en nuestra zona indígena, ¿sí? Porque dice Pablo, en eso hay disolución, no lleva a nada, al contrario, te mete en problemas. Hace unos días, producto de una borrachera, un hermano le quitó a otra persona, un hermano de carne, no de la iglesia, ¿no? Le cortó la mano. ¿Cuántos no han fallecido producto de una riña después de una pelea? Estábamos en Sébaco, una isla fuera del territorio nacional. Allá encontramos un hombre, porque siempre que tú andas en el camino de Dios, Dios te permite tener experiencias increíbles. Por eso te invito para que vengas a Jesús y conozcas de las experiencias increíbles que Dios te puede dar. Un hombre blanco de ojos azules en una isla donde prácticamente todo el mundo es de mi color para arriba, ¿sí? Porque son costeños. Y me encontré este hombre ebrio, y él me contaba que él, viviendo en una ciudad de la provincia de Chiriquí, donde nosotros estamos ubicados, en una borrachera
tuvieron un malentendido entre hermanos. Y sucede que en el momento del malentendido, viene él y golpea a un hermano. Y cuando él lo golpeó, se cayó en el piso y se murió. Vino el otro y le dio un mal golpe a él también. Y él respondió de igual manera, solamente que este no llegó a morir. Esa misma noche, dice él, yo tomé un carro y le dije, llévame fuera de la provincia. Le pagó y se fue a pagar su condena del alma, porque es un prófugo de la justicia, pero es preso totalmente de su corazón, de su alma y de su mente. Allá en esa isla no paraba de tomar, porque él me decía, me parece escuchar a mi madre decir, mataste a mi hijo. Me parece escuchar a mi madre, ¿por qué mataste a tu hermano? Y eso lo atormentaba. Y él me decía, quiero que Dios me ayude a dejar esto, quiero que Dios me ayude a ser liberado. Por eso se escondía en lo íntimo, en lo más escondido de una isla fuera del territorio nacional. Y así hay mucha gente escondiéndose, así hay mucha gente encerrándose en el pecado, en la culpa, en la maldad, en la dificultad. Así hay mucha gente, pero la buena noticia que hoy te traigo es que Dios quiere liberarte, es que Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Es que Dios quiere que ya renuncies a esta vida para darte la mejor vida que se vive en Cristo Jesús, porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Efeso de manera entendible: no se llenen del espíritu domiciano, del vino, de la parranda, de los bacanales, de los carnavales, porque la llenura que da Dios por medio de su Espíritu Santo es una llenura que produce paz, que produce felicidad, que produce un momento de serenidad cuando viene el problema. Aleluya. Y por esa razón hoy te digo, llénate del poder de Dios, llénate de lo que Dios te puede dar. Deja de estar buscando en la droga, en el alcohol, en las brujerías, en las hechicerías, lo que puede llenar tus vacíos. No, porque eso no te va a funcionar. Busca en Dios, que Dios puede llenar tu vida, Dios puede llenar tu corazón. Si hoy con sencillas palabras le dices, Señor, ya no puedo más. Quiero, Señor, ya dejar de equivocarme, dejar de estrellarme siempre con la misma roca, dejar de caerme contra el piso y no caer más bajo, porque el piso no me lo permite. Si así hablas a Dios, si así permites que Dios te escuche, estoy seguro que Dios te va a dar la mano, porque cuando Dios escucha el clamor de uno de sus hijos, aleluya, dice su palabra, clama a mí, que yo te responderé. La iglesia no era la misma de la última cena. Era una iglesia con un mensaje que se entendía, no que traía confusión. Era una iglesia que tenía un dominio propio. Era una iglesia que sabía que no debía inmiscuirse con el espíritu del mundo que había en Efeso. El espíritu domiciano que traía tanta dificultad, tanta tristeza, tanto mal. Pablo decía, ustedes tienen que ser diferentes, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de lo que puede manifestar tu vida de manera positiva. La iglesia que se formó en Pentecostés fue una iglesia que no avanzaba, sino todos iban juntos. Aleluya. Dios nunca te va a dejar solo o sola, escucha bien. Dios nunca te va a dejar abandonado en medio de la nada, en medio de la dificultad, porque cuando Dios te ve en el momento más difícil de tu vida, Dios está contigo. Aleluya. Dios no te deja.
Hay un tipo de espiritualidad, es una representación. Debemos ser como los gansos, ¿sí? Usted ha conocido la historia de los gansos. Los gansos, cuando ellos viajan en grandes manadas o bandas, ¿sí? Cuando ellos se mudan de un lugar a otro, es un espectáculo verlos en el aire, ¿sí? Cómo vuelan. Pero cuando uno de los gansos, escucha bien, termina herido, cansado o lastimado, los gansos todos descienden a un lugar y se ponen alrededor del ganso que está lastimado. A diferencia de otras aves, los cóndores, un día te voy a hablar de la espiritualidad cóndor, ¿sí? Terrible, como hay cóndor en la iglesia. Gracias a Dios en Conexión Vida, aquí estamos llevando el mensaje para que no haya cóndor, ¿sí? El cóndor, si ve que otros se quedan, lo siento mucho, bye bye, me voy. Pero los gansos todos descienden y hacen un cerco de protección contra el ganso y no lo abandonan, escucha bien, hasta que se recupere o se muera. Y la iglesia del libro de los Hechos, llena del Espíritu Santo, era la iglesia que velaba uno por otro. Llenura del Espíritu Santo, según la Biblia, es que daban un mensaje entendible, es que se preocupaban unos por otros, es que se amaban unos con otros, es que se llenaban de Dios en vez de las cosas de este mundo. Era la iglesia que tenía el dominio propio. Aunque la dificultad era difícil, aunque el momento era terrible, pero Dios estaba allí para ayudarles y ellos decían: no vamos a sucumbir ante esto, porque creemos que de este problema Dios nos va a sacar. Aleluya. Dios nunca te va a dejar solo o sola a ti. Si hoy vienes a Jesús, Él va a llenar tu vaso. Él va a llenar tu vida vacía. Un muchacho un día se acercó a su maestro, y con esto voy terminando. Se acercó a su maestro y le dijo: yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios, maestro, como usted lo conoce. Y el maestro le dijo: ¿en verdad quieres conocer a Dios? Le dijo: sí, maestro, yo quiero conocerle. El maestro lo llevó frente a un río y le dijo: ¿puedes ver tu rostro en el agua? Y él dijo: sí, claro que lo puedo ver. Entonces el maestro tomó la cabeza del joven y la zambulló dentro del río. El joven desesperadamente trataba de salir, mientras que su maestro fuertemente dejaba su cabeza adentro. A los segundos lo dejó salir, y el joven, tomando la respiración, le dijo: pero maestro, ¿qué estás haciendo? Yo te dije, quiero conocer a Dios. No te dije que quería morir. Y el maestro le preguntó: hijo, ¿qué sentiste cuando estabas adentro? Y él dijo: desesperación, porque quería respirar. Y el maestro le dijo ese día: hijo, cuando busques a Dios de la misma manera, desesperado, como aquel que busca la respiración dentro del agua, porque sabe que su vida tiende de un pelito nada más, de un hilito. El día que lo busques desesperadamente,
De esa manera conocerás a Dios. ¿Cuánta gente hoy está desesperada? ¿Cuánta gente hoy está vacía? ¿Cuánta gente no ha entendido el mensaje que muchas veces la iglesia no ha sabido dar de manera entendible? ¿Cuánta gente hoy está triste, está sola, está en dificultades? Porque ha intentado llenar su corazón de sexo, de droga, de homosexualismo, lesbianismo. ¿Cuánta gente está vacía? Porque cuando cobra su quincena, lo primero que hace es gastar su dinero en el casino. ¿Cuántos hombres en la bancarrota, inclusive despedidos de sus trabajos? Porque gastan su dinero con mujeres, mientras que tienen en la casa la tienen abandonada. La iglesia de Hechos capítulo 2 se renovó, se llenó del poder de Dios, fue llenada del Espíritu Santo y nunca más fue igual. Nunca más fue igual, y así va a pasar contigo. Aleluya. Cuando tú permitas que Dios llene tu vida, aleluya, nunca más vas a ser igual. Y vas a ser un discípulo que trabajará para Él mientras que Él regresa. Estarás vaciando ese vaso para otras personas que también necesitan del agua de vida, así como hoy la estoy compartiendo contigo. Ese Espíritu Santo que llegó de manera como un estruendo de muchas aguas, pero se manifestó de manera entendible en la iglesia, corrigiendo lo que estaba dañado, corrigiendo lo que estaba de manera equivocada, corrigiendo todo lo que en ese momento la iglesia tenía un pasado que no podía dejar atrás, la tristeza porque Jesús se había ido. Ahora llegó la presencia de Dios, aleluya, para llenar los vacíos, para llenar las dificultades, para llenar las tristezas, para llenar las soledades. Eso es lo que Dios va a hacer contigo cuando vengas a sus pies. Este es un tema muy extenso, pero Conexión Vida es mensaje para el que no conoce a Jesús y para aquel cristiano que quiera entender de manera sencilla y entendible los planes de Dios para nuestras vidas. Hoy, donde quiera que estés, como te llames, como vistas, no importa. No importa lo que haya pasado contigo. Dios quiere llenar tu vaso con la mera presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo en tu vida, Dios mismo en tu familia, Dios mismo en tu corazón, Dios mismo en tu casa. Padre Celestial, gracias por todas esas mujeres, Señor, golpeadas de la vida, que hoy, Señor, ponen tu confianza en ti, que hoy, Señor, tienen un vaso vacío, quizás un vaso lleno de problemas, de frustraciones, de golpes que le ha dado la vida, que le ha dado quizás sus esposos. Señor, pido por aquellos hombres, Señor, que fueron violados en su adolescencia o en su niñez, para que tú llenes ese vacío de odio y rencor por un vaso, Señor, lleno de paz, de armonía y de gozo como el que da Dios. Oro, Señor, por esa joven, Señor, que metió la pata, dio un mal paso, pero que hoy dice: Señor, ya me cansé de dar malos pasos, ya me cansé, Señor, de caerme, ya me cansé, Señor, de morder el polvo. Hoy Dios promete llenar tu vaso, si así hoy se lo permites. Señor, encomiendo a cada persona, Señor, a quien llegue este mensaje, para que tú puedas llenar cada vida con tu Espíritu Santo.
tú puedas llenar cada familia, cada hogar, Señor, con la presencia tuya. Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén. Familia, esto es Conexión Vida, una iglesia hecha para gente como tú y como yo. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. Al final de esta transmisión, ahí sale desplegado todas nuestras direcciones virtuales para que puedas estar con nosotros. Tenemos una línea amiga. Después de este mensaje sale allí donde puedes compartir con nosotros tu necesidad, tu problema. Y también sale pronto un devocional de 3 minutos para compartir vida mientras estás en tu trabajo, mientras vas en el autobús a la universidad. Solicítalo totalmente gratis. Ahí está donde puedes solicitarlo. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.